El laboratorio subterráneo vibraba como si algo vivo respirara a través de los muros. Las luces, apenas sostenidas por un zumbido eléctrico irregular, parpadeaban en rojo, bañando todo en un tono de advertencia permanente. Frente al cristal templado, los 4 Carnichó recién nacidos se retorcían, analizando el entorno como depredadores olvidados de la historia. Jaden observaba sin poder mover un músculo. Su pecho mecánico subía y bajaba como si aún esperara recuperar el aire humano que ya no tenía. ¿Qué vas a hacer con ellos?, preguntó, con la voz fracturada. Lewis no apartaba sus ojos. Una sonrisa enferma se le marcaba hasta los pómulos, como si estuviera presenciando el nacimiento de un dios prohibido. ¿Qué voy a hacer?, repitió casi cantando. Voy a soltarlos. Sankt Ahmed no sobrevivió al Carney original como sobrevivirá a estos 4. El prototipo principal, el Carnichó primario, golpeó el cristal. Primero un arañazo, luego 2, luego un impacto que hizo vibrar la estructura metálica. Sus garras dejaron marcas profundas, demasiado profundas para ese tipo de material. Jaden dio un paso atrás. Lewis, matarán a tus trabajadores. Hay familias aquí. Hay niños. Bat escupió el científico, sin emoción. Son piezas reemplazables en un tablero demasiado grande para ellos. Con una mano temblorosa, no de miedo, sino de entusiasmo, Lewis encendió una consola. La jaula de contención emitió un pitido grave y mortal. Luego se acercó a Jaden con un pequeño dispositivo del tamaño de una moneda. Un disco oscuro, como si absorbiera la luz. Ponte esto en el oído. ¿Qué es? Un modulador térmico. Una variante de los discos ilusorios que me entregó un tal William Afton hace muchos años. Jaden frunció el ceño. ¿Quién es ese? Lewis sonrió, pero no respondió. Solo dio la vuelta y caminó con calma hacia la gran palanca negra que dominaba el centro de la sala. Los Carnichó pararon, como si pudieran sentir lo que estaba por suceder. La palanca bajó. Un trueno metálico sacudió la estructura. El cristal templado cayó en pedazos controlados, como una lluvia de cuchillas silenciosas. Los 4 Carnichó salieron al mismo tiempo. No corrieron, no rugieron primero. Solo cayeron al suelo como sombras vivas, sus cuerpos espasmados por energía oscura, y luego aceleraron. Una velocidad antinatural, un movimiento serpenteante, un sonido seco y feroz de garras golpeando el piso. Lewis cerró los ojos y estiró los brazos como si recibiera a ángeles. Sí, vuélvanse leyenda, mis hijos. Los Carnichó ignoraron a Jaden gracias al disco. Pasaron junto a él tan rápido que sintió como el aire se cortaba. El primero desapareció por el corredor. El segundo trepó por una pared como un insecto. El tercero avanzó directo hacia la zona de dormitorios. El cuarto, silencioso como la muerte, siguió el camino de la zona de mantenimiento, donde había siempre personal. Los gritos comenzaron segundos después. Un sonido seco, luego un estruendo, luego el ruido de metal doblándose, y entonces, los gritos humanos. 1, 2, varios al mismo tiempo, chocando entre sí en un eco que gelaba la sangre. Jaden dio un paso hacia atrás, horrorizado. Lewis, ¿qué hiciste? Lo inevitable, respondió él, apenas audible. Lo que debió hacerse desde hace años. Un estrépito resonó en el pasillo. Algo grande chocó contra una pared. Luego un alarido, tan alto que resonó en los huesos metálicos de Jaden. Un trabajador apareció corriendo por el pasillo. La mitad de su uniforme estaba desgarrada. No se veía sangre, solo pánico puro en sus ojos. Cierren. No terminó la frase. De la oscuridad detrás de él surgió una sombra enorme. Un Carnichó se lanzó desde el techo, cayendo encima de él de forma brutal. El impacto se oyó como un tambor hueco. El hombre dejó de moverse inmediatamente. El animatrónico híbrido alzó su cabeza lentamente, sus ojos rojos oscurecidos por gemas vibrantes, y olfateó el aire como si disfrutara del terror que había en él. Jaden sintió un espasmo en su pecho. Lewis, para esto, deténlos. Deténlos ya. Lewis observaba todo con fascinación enfermiza. Jaden, esto es historia. Esto es evolución. Esto es lo que tu padre soñó que debía suceder. Otra explosión en el nivel superior. Vidrios cayendo. Alertas automáticas. El laboratorio entero vibrando con cada movimiento de las bestias. El Carnichó negro y blanco apareció corriendo por un túnel lateral y arrastró algo, o alguien, hacia la oscuridad sin detenerse. Jaden dio un paso al frente, desesperado. Van a destruir todo el edificio. Van a matar a toda la empresa. Lewis se acercó y le puso una mano en el hombro metálico. Sus ojos brillaban con una locura absoluta. Exacto.
Un rugido final recorrió todo el complejo. El prototipo principal abrió sus alas biomecánicas y se lanzó escaleras arriba, directo hacia la superficie. El suelo tembló, el aire vibró, las luces se apagaron. Solo quedaron sombras moviéndose entre sombras, y gritos cada vez más lejanos. Lewis abrió los brazos como un sacerdote celebrando un apocalipsis. Bienvenido, Yarden, al comienzo del holocausto Carnicho. La noche cayó sobre la ciudad como una manta húmeda y silenciosa. No había luna, no había viento, solo un vacío extraño, como si el mundo entero contuviera la respiración sin saber por qué. Entonces, desde los túneles subterráneos de Saiko Urobatix, salieron ellos, los 4 Carnichos, las 4 aberraciones perfectas, no juntos, no como una manada, cada uno siguiendo un instinto distinto, un instinto que no era humano ni mecánico, un instinto que se fracturaba entre recuerdos, visiones y el nombre de un objetivo único, Sans Justgamed. -1. El que eligió el drenaje. El Carnicho negro y blanco cayó a las alcantarillas como una piedra viviente. El agua sucia lo cubrió por completo, pero sus ojos rojos brillaron bajo la superficie como faros malditos. Se movía sin emitir un solo ruido, arrastrándose entre tuberías, respiraderos y canales inundados. Cada tanto, un ruido sordo resonaba, el choque de sus garras contra el concreto. Una pareja que caminaba por un puente escuchó un golpe bajo sus pies. ¿Oíste eso? ¿Habrá sido una rata o algo? Un tentáculo biomecánico, como un cable lleno de vida, salió despedido del drenaje y los arrastró hacia abajo con un solo tirón. El agua hizo un ruido breve, y luego, silencio total. -2. El que tomó los árboles. El Carnicho rojo y negro avanzó por el bosque que rodeaba la ciudad. No corría, trepaba. Usaba los árboles como postes, saltando de uno a otro en movimientos tan rápidos que dejaban estelas negras entre las copas. Los animales del bosque huyeron antes de que se acercara. Los pájaros callaron. El viento desapareció. Una familia que acampaba escuchó un crujido en lo alto. Debe ser un mapache, rió el padre. Pero lo que cayó del árbol no fue un animal pequeño. Ni siquiera parecía una criatura definida. Solo una sombra con múltiples brazos, múltiples ojos y múltiples intenciones. La fogata se apagó de golpe. Los gritos apenas duraron segundos. -3. El que se camuflaba. El Carnicho gris apagó sus luces y texturas hasta volverse casi invisible. Su cuerpo adoptó colores urbanos, negros, grises, sombras, parpadeando como si copiara la ciudad misma. Caminó entre callejones y techos, entre antenas y anuncios luminosos. A veces parecía un gato en los tejados, a veces parecía nada. Un grupo de adolescentes caminaba riendo, grabando un video para redes sociales. Mira, se ve una sombra rara ahí arriba, dijo uno, apuntando al edificio frente a ellos. La cámara enfocó Lesati. Nada, solo oscuridad, un parpadeo, un cambio casi imperceptible. La sombra se les vino encima. La cámara cayó al suelo. La transmisión quedó grabando el pavimento mientras se escuchaban pasos rápidos, y luego nada más. El video se viralizaría horas después. -4. El prototipo, el que corría el Carnicho original, el prototipo, salió disparado por la autopista abandonada detrás de la empresa. Su velocidad era antinatural. Cada zancada dejaba grietas en el asfalto. Las cámaras de seguridad captaron una figura enorme corriendo a 180 km/h sin perder estabilidad. Un taxista que circulaba por la zona lo vio cruzar frente a su auto como un rayo negro. ¿Qué demonios fue eso?, gritó frenando en seco. Su respuesta vino en forma de un rugido tan grave que hizo vibrar los cristales del coche. El hombre intentó acelerar, pero las luces del taxi se apagaron al instante. Las cámaras solo captaron una sombra cubriendo el vehículo, y luego arrastrándolo fuera de la carretera. La ciudad se sintió viva, y a la vez a punto de morir. En menos de 2 horas, 911 recibió más de 40 llamadas de avistamientos. Varios barrios sufrieron apagones repentinos. Los animales desaparecieron de los parques. Carros quedaron volcados sin explicación. Puertas arrancadas de cuajo. Sombras moviéndose en cámaras de seguridad, sin dejar rastro físico. Las autoridades pensaron en animales salvajes, en pandillas, en sabotaje, pero nada coincidía. Nada explicaba el miedo inexplicable que se sentía al caminar, como si la ciudad estuviera siendo cazada, y lo estaba. Cada Carnicho, desde un punto distinto, olía un nombre, Sans. Sus sentidos fracturados, alimentados por las gemas, mostraban destellos de la pizzería, recuerdos de un chico peleando, gritos, sombras de un edificio en llamas, una placa, un uniforme, un rostro, un objetivo. Los 4 avanzaban, separados,
pero unidos en propósito. En algún punto de la noche, todos levantaron la cabeza al mismo tiempo, sin importar en qué parte de la ciudad estaban. Habían olido algo, un recuerdo vivo, un rastro físico, un latido. Sanks Husgamed acababa de salir de su casa sin saber que la ciudad entera estaba a punto de convertirse en un cementerio viviente, y 4 depredadores avanzaban hacia él desde 4 frentes distintos. La noche caía sobre el complejo abandonado de Saiko Uroubatics como una manta pesada. El edificio llevaba horas en silencio, astillado por explosiones internas, cubierto de cables colgantes y pasillos que parecían tragarse la luz. Aún así, Daniel empujó la verja oxidada, decidido a entrar. Había pasado semanas siguiendo pistas falsas, correos filtrados, rumores de un proyecto muerto pero no muerto del todo. Y todas las pistas terminaban aquí, en el corazón podrido de la compañía. Apenas dio 3 pasos dentro cuando escuchó el primer rugido. Un sonido grave, distorsionado, como un motor ahogándose mezclado con un animal que nunca debió existir. Retumbó en las paredes metálicas y sacudió el polvo del techo. Daniel se quedó quieto, apretando la linterna como si fuera un arma. No era un rugido natural. Era un rugido fabricado. Se internó entre pasillos llenos de hojas de reporte, pantallas rotas y viejos logotipos borrados. Cada tanto, una pantalla parpadeaba sola, mostrando líneas de código tan viejas que parecían escritos fantasma, nombres de modelos, versión de firmware, alertas de contención, y siempre, repetido en rojo, un identificador dañado, mayor que K. En Y, CHOERR // 414. Daniel tragó saliva. Otro rugido se escuchó, pero esta vez más cerca, más profundo, como si algo enorme se hubiera despertado por su presencia. El aire se volvió helado, los tubos del techo vibraron. Un panel de ventilación cayó al suelo con estrépito. Daniel retrocedió, pero algo llamó su atención. Al fondo del pasillo había una puerta entreabierta, iluminada por un tenue brillo púrpura. Sobre ella, el rótulo corroído decía, Protolab / Access Denied. Daniel avanzó hacia allí sin pensarlo. Una mezcla de valentía y curiosidad que hasta él mismo odiaba. Cuando empujó la puerta, encontró dentro un laboratorio destrozado, cables reventados y tanques de contención partidos. Pero lo peor eran las marcas. Arañazos enormes en las paredes, como si algo hubiera arrastrado garras metálicas tratando de escapar o tratando de entrar. De pronto, desde la oscuridad del pasillo detrás de él, algo resonó, un rugido bajo, húmedo, casi cercano a un suspiro, pero no humano. Daniel apagó la luz por instinto, el corazón, desbocado, la respiración, contenida. Entre las sombras vio una figura pasar lentamente frente a la puerta, grande, inestable, con cables colgando como tenden sueltos. Solo vio un destello, un ojo mecánico parpadeando en rojo, escaneando el entorno. Era uno de ellos, uno de los carnichos sueltos por la ciudad. Pero este estaba volviendo a casa. El paso del animatrónico emitía un chasquido rítmico, como si cada articulación estuviera al borde de romperse. Daniel se pegó a la pared, temblando mientras aquel monstruo se detenía justo frente a la puerta donde él se escondía. Un zumbido de sensores activándose, un olfateo eléctrico, un rugido bajo, frustrado, como si buscara algo o alguien, hasta que finalmente se alejó, perdiéndose entre los pasillos oscuros del complejo. Daniel soltó el aire, tembloroso, y entonces vio algo dentro del laboratorio que no había notado, una computadora encendida, antigua, pero viva, con un mensaje parpadeando en la pantalla, mayor que registro de actividad, objetivo encontrado, mayor que Sanks Husgamed, prioridad 01, mayor que unidades enviadas 4, mayor que estado, casa iniciada. Daniel sintió un frío que no venía del edificio. No estaba solo ahí dentro, no lo había estado desde que entró, y ahora lo sabía con certeza. Los carnichos no habían regresado por mantenimiento, habían regresado por órdenes. El silencio en Saiko Uroubatics era engañoso. Un segundo estaba quieto, y al siguiente algo se movía entre las paredes. Daniel retrocedió del monitor, sintiendo como el corazón le martillaba las costillas. Si 4 carnichos estaban cazando a Sanks, ¿qué hacía uno adentro del edificio? El zumbido metálico regresó, un ruido como si cuchillas chocaran entre sí. Daniel apagó la linterna y se deslizó hacia la salida del laboratorio. El pasillo estaba ahora más oscuro. Las luces del techo parpadeaban como si algo estuviera drenando energía del sistema. Y entonces lo escuchó, pasos, pesados, desparejos, metálicos. Cada paso dejaba un eco hueco que llenaba el pasillo. Daniel corrió en silencio, intentando no respirar muy alto.
Tomó la escalera de servicio y descendió un piso, pero el ruido se multiplicó sobre él. El Carnicho lo había detectado. La estructura del edificio vibró cuando la criatura bajó tras él, pero no lo hacía corriendo, lo hacía saltando. Un golpe estremeció toda la escalera, otro más, como si el animatrónico se dejara caer en cada tramo, rebotando y arrancando pedazos de metal. Daniel llegó al nivel B2 y empujó la puerta. La bisagra rechinó. Ese sonido fue suficiente. Un rugido, esta vez más fuerte, explotó desde arriba. Daniel se lanzó por un pasillo lateral. Los focos del techo se apagaban uno por uno detrás de él, a medida que algo enorme avanzaba absorbiendo la energía eléctrica del lugar. El animatrónico corría por las paredes. Lo escuchaba. Se lo imaginaba trepando como un depredador insectoide, usando esas múltiples garras que habían visto nacer en los prototipos. El pasillo tembló. Daniel dobló hacia los archivos antiguos, donde cientos de gavetas oxidadas formaban un laberinto claustrofóbico. Se escondió detrás de un archivo volcado. El silencio regresó. Por un segundo creyó que lo había perdido, hasta que lo oyó un golpe suave, después otro, como uñas largas raspando metal lentamente. El Carnicho estaba recorriendo el pasillo, tocando cada archivo, identificando vibraciones, buscando calor, respiración, movimiento. Daniel se agachó y contuvo la respiración mientras veía, entre las rendijas del estanta, un fragmento del monstruo, una garra negra, afilada como vidrio, un brazo lleno de cables tensos, y un ojo rojo que giraba como un lente fotográfico mal alineado. El Carnicho se detuvo, miró directo hacia donde él estaba escondido. Daniel sintió que el tiempo se congelaba. El animatrónico inclinó la cabeza, emitiendo un clic inquietante. Por un instante, un segundo, se acercó tanto que Daniel pudo sentir el calor que despedían sus servomotors deformados. La garra se alzó lentamente, temblando, preparándose para perforar el estanta. ¡Wow! Un panel eléctrico explotó al final del pasillo. Chispas volaron por todas partes. El Carnicho giró de inmediato, confundido, sus sensores redirigiéndose como un animal perturbado por otro estímulo. Daniel aprovechó la distracción y corrió entre los archivos, saltando por encima de cajas quebradas. Era inútil intentar esconderse otra vez. Tenía que huir. El Carnicho rugió, ya habiéndolo detectado de nuevo, pero había ganando segundos vitales. Daniel llegó a una puerta blindada marcada como taller de reparaciones. Alta seguridad forzó la cerradura, se lanzó adentro y la cerró detrás de sí, justo cuando algo gigantesco golpeó el exterior con un estruendo que hizo temblar el piso. Daniel respiró con dificultad. El metal de la puerta se abollaba como si fuera de papel. El Carnicho estaba tratando de entrar, y tenía el tiempo contado. El taller blindado vibraba como una lata a punto de abrirse. Cada golpe del Carnicho del pasillo era un recordatorio de que Daniel tenía segundos, no minutos. ¡Oh! La puerta se hundió hacia adentro. Los pernos metálicos comenzaron a doblarse. Daniel retrocedió entre estantes llenos de piezas mecánicas, máscaras viejas, brazos de animatrónicos y documentos amarillentos por el tiempo. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, excepto un archivador negro, recién movido. Algo le llamó la atención. En la carpeta decía, Proyecto Origen, propiedad de Lewis Morgan / Logan Colbrun. Daniel lo tomó sin pensarlo. Dentro solo había unas pocas cosas: un plano del primer prototipo de Carney, un fragmento de código escrito a mano, con tachaduras violentas, una foto antigua, Lewis y Logan, jóvenes, sangrientas, y detrás de ellos, un molde de animatrónico primitivo, con ojos que no parecían apagados, sino cerrados. Y una frase escrita al reverso de la foto: mayor que la criatura original nunca debió activarse. Su núcleo es inestable. No es un animatrónico, es algo más. Daniel sintió un escalofrío. Ese núcleo era lo que ahora Lewis replicaba en los Carnichos. Algo que ni los Colbrun pudieron controlar. Crack. La puerta se dio un poco más. Un brazo del Carnicho atravesó un hueco y empezó a tantear el aire dentro del taller, como un insecto gigante buscando vibraciones. Daniel apretó la carpeta contra el pecho y buscó salida. Encontró una escotilla de servicio en el suelo. Vamos, vamos, vamos. La abrió y descendió a un túnel estrecho de mantenimiento. Mientras la tapa se cerraba sobre él, escuchó el sonido de la puerta finalmente cediendo. ¡Craan! La criatura entró al taller. Daniel se alejó lo más rápido posible por el túnel oscuro, hasta que algo hizo vibrar el concreto sobre su cabeza. Un segundo rugido, pero más grave, más denso, más cerca. Daniel se detuvo, paralizado. A su derecha, una vieja rejilla de ventilación tembló. Algo enorme se arrastraba en el túnel paralelo.
lo escuchó golpeando paredes, como si su cuerpo fuera demasiado grande para ese espacio. Otro carnicho, el que viajaba por los drenajes. Daniel palideció. Había uno arriba, y otro debajo. El rugido del drenaje resonó como un eco monstruoso. Daniel retrocedió, pero el túnel era estrecho y no había dónde correr. El carnicho subterráneo golpeó la rejilla desde dentro, abollándola hacia afuera. Clan, 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 estaba a punto de romperla. Daniel se giró justo cuando escuchó al carnicho del taller dejarse caer al túnel principal. Un golpe seco. Las vibraciones sacudieron todo el corredor. Quedó atrapado entre los dos monstruos. Arriba, el carnicho original se arrastraba bruscamente por el túnel, doblando barras de metal como si fueran ramas. Abajo, el del drenaje golpeaba la rejilla con una desesperación animal, intentando atravesarla. Daniel tenía que pensar, tenía que actuar. Entonces vio algo, una toma de energía industrial en la pared, y un cable grueso, un panel dañado. Si lograba sobrecargar ese tramo del túnel, los carnichos, llenos de componentes eléctricos, sensores y sistemas híbridos, serían repelidos por la descarga, pero solo tenía segundos. Mientras trabajaba, abrió de nuevo la carpeta. El plano del Proyecto Origen mostraba un patrón repetido en los animatrónicos primigenios, una especie de matriz emocional basada en impulsos caóticos. Y un pequeño mensaje al margen decía: si el núcleo detecta dos presencias hostiles en conflicto, responde atacando al más cercano. Daniel tragó saliva. Dos carnichos, en un túnel angosto. Podría ser que se mataran entre ellos si provocaba el choque, o podría morir en el intento. La rejilla del drenaje reventó de golpe. Una garra salió disparada, rozando su pierna. El carnicho superior ya lo había detectado y corría hacia él, aplastando el techo del túnel con cada salto. Daniel conectó el cable expuesto al panel. Una chispa azul iluminó todo. El olor a metal quemado lo rodeó. Vamos, funciona. Los carnichos rugieron al unísono. La tensión subió, y el túnel entero estalló en una descarga de luz blanca. La explosión sacudió el túnel como si un tren hubiera descarrilado justo encima. Daniel salió despedido contra la pared, rodando entre polvo, cables quemados y fragmentos de concreto. Un zumbido eléctrico aún vibraba en el aire, como si el túnel respirara de forma irregular. Su ropa quedó destrozada, camisa negra rajada, pantalón desgarrado en líneas diagonales, como si algo lo hubiera arañado desde dentro. Pero no fue desde dentro. En su brazo izquierdo, 3 surcos rojizos comenzaban a sangrar. En su espalda, cortes superficiales ardían como fuego. El carnicho del drenaje había alcanzado a rozarlo en el último segundo. Daniel gritó entre dientes, sosteniendo la carpeta del Proyecto Origen contra su pecho. No, no la suelto, no la suelto. El aire se llenó de un rugido doble. 2 sombras enormes se levantaron entre el humo. Las luces parpadeantes mostraron una escena imposible, los 2 carnichos luchando entre sí. El del drenaje, más encorvado y mohoso, con placas húmedas goteando, se lanzó primero. Su mandíbula doble se abrió como una boca rota. El otro, el que había perseguido desde el taller, respondió con un rugido más seco y más agudo. Saltó hacia adelante, garras extendidas, golpeando al rival en el costado. ¡Clan! El choque de sus cuerpos metálicos hizo vibrar los tubos y la estructura del túnel. Daniel aprovechó el caos para avanzar, cojeando. Cada paso hacía crujir escombros. Cada respiración le quemaba la garganta. Los carnichos giraron violentamente, arrancando cables, rompiendo lámparas, hundiendo sus garras en el concreto mientras se desgarraban entre sí. Uno sujetó al otro por el cuello. El drenaje soltó un chillido espasmódico y clavó sus garras en la parte trasera del cráneo del otro. Saltaron hacia las paredes, rodaron, rompieron tuberías. El agua empezó a caer como lluvia amarga. Daniel vio su oportunidad, un hueco abierto por la explosión, con una escalera oxidada que llevaba a un pasillo superior. Vamos, vamos. Trepar dolía. Cada herida ardía más con el contacto del metal sucio, pero logró salir del túnel justo cuando un rugido ensordecedor llenó todo el pasaje. Miró hacia abajo. El carnicho original había mordido el cuello del drenaje. Chispas rojas y azules salían de la herida, pero el drenaje aún pateaba, aún se defendía. Los 2 cuerpos enormes chocaban una y otra vez, golpeando las paredes hasta deformarlas. Daniel retrocedió, respirando agitadamente, su visión borrosa por el polvo, su costado sangrando por un corte que no sabía cuándo se hizo. Un último impacto retumbó en el túnel. Una sección entera colapsó sobre las 2 bestias, enterrándolas entre concreto, metales y vapores calientes. El ruido se volvió un eco lejano. Y luego, silencio.
Daniel se dejó caer sentado contra la pared, temblando. Miró sus heridas, cortes superficiales, líneas largas y rojas en los brazos y pecho. Su ropa, hecha trizas. El polvo cubría su rostro, pero mantenía la carpeta. Aún la tenía. Tengo que salir de aquí, susurró, levantándose. Porque si 2 carnichos estaban en Saiko Uroubatics, ¿cuántos más estaban sueltos en la ciudad? Y, sobre todo, ¿qué planeaba Lewis con todos ellos? La casa de Sanks estaba en silencio. Sanks estaba sentado en el sillón, con una manta sobre las piernas y una taza de té frío entre las manos. Había salido del hospital apenas unas horas antes y aunque su cuerpo estaba cansado, su mente no dejaba de dar vueltas. Mousche caminaba de un lado a otro, revisando papeles antiguos de la empresa Justgamed, intentando ordenar cuentas, licencias, permisos, todo lo que había quedado destruido tras el caos. Bro, si sigues apretando esa taza la vas a romper, dijo Mousche, dejándose caer en el sillón de enfrente. Sanks apenas reaccionó. Tenía los ojos clavados en la ventana, viendo la calle vacía, sintiendo un vacío en el pecho que no sabía si era dolor físico o miedo. ¿Tefi ya llegó?, preguntó de pronto. No, respondió Mousche. Sigue en la empresa. Dice que quiere dejar todo limpio para mañana. Ya sabes cómo es, si algo está roto, ella lo arregla. Sanks sonrió apenas, pero la sonrisa se apagó en segundos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Un pensamiento que lo perseguía desde antes de salir del hospital. Jaden no está muerto, y Carney tampoco. Antes de que pudiera decir algo, su celular vibró tan fuerte que casi se le cayó de las manos. Daniel. El nombre iluminó la pantalla, y su corazón se hundió. Daniel. ¿Qué pasó?, contestó inmediatamente. Del otro lado había solo respiraciones bruscas, golpes, un ruido metálico, el sonido de algo enorme moviéndose. S.A. Sanks. La voz de Daniel estaba destruida, como si hubiera estado corriendo durante horas. Mousche abrió los ojos, tenso. Daniel, repitió Sanks, levantándose. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Hubo un silencio de 2 segundos, y luego, no vengas. Se escuchó un rugido lejano, una vibración que atravesó incluso el teléfono. Sanks sintió como se le gelaba la sangre. Daniel, ¿qué fue ese ruido? El otro respiró hondo, con el aire temblando. Escúchame, Justgamed, dijo su amigo. Lewis liberó sus, cosas no sé cuántas. No sé qué demonios son, pero son grandes, son rápidas, son como Carney, pero peor. Mousche se cubrió la boca, horrorizado. Daniel, sal de ahí, corre, gritó Sanks. Lo intento, pero... Otro rugido atravesó la llamada, más cercano, más profundo, vibrando como si algo golpeara paredes gigantes. Están buscándote, Sanks. A ti, cada uno, como si supieran quién eres, como si tuvieran. La llamada se llenó de estática. Daniel, responde, gritó Sanks, temblando. Recuerdos tuyos, continuó Daniel, ignorando el ruido. Los vi pelear entre ellos. Se están dividiendo la ciudad. Se están moviendo por todos lados. Alcantarillas, edificios, calles. Son demasiados. No puedo. Un estallido. Un golpe fuerte. Como si algo hubiera atravesado un muro. Mousche se acercó más a Sanks, preocupado. Bro, cuelga y llama a la policía. Pero la voz de Daniel volvió, desesperada. No cuelgues, carajo. Escúchame. Jadeaba. Uno de ellos me siguió. Casi me arranca la pierna. Pero encontré algo en los escombros. Un archivo. Origen. Es sobre tu padre, Sanks. Sobre Will. Sobre Carney. Todo conectado. Su voz tembló. Y no soy el único en peligro. Tefi está en Justgamed, ¿verdad? La taza cayó al suelo y se rompió. ¿Qué tiene que ver Tefi con todo esto? Daniel, responde. Pero Daniel no alcanzó a responder, porque al fondo de la llamada se escuchó un rugido tan potente, tan monstruoso, que el teléfono vibró en la mano de Sanks. Un rugido que no pertenecía a ningún animal conocido. Luego, un golpe. Luego, un grito ahogado. Y la señal se perdió. La llamada se cortó. Sanks se quedó de pie, pálido, respirando como si no hubiera aire suficiente en la habitación. Mousche lo sostuvo por los hombros. Bro, ¿qué hacemos? Sanks apretó el teléfono con fuerza. Miró la ventana. Miró la calle oscura. Miró el cielo. Y sintió algo que no había sentido desde la noche en que Carney destruyó su mundo. Un segundo terror comenzaba. Vamos por Tefi, dijo con la voz quebrada pero firme. Ahora. Y así, la noche tranquila terminó. Porque en algún punto de la ciudad, los carnichos empezaban a acercarse. La noche estaba tan quieta que incluso el zumbido de los focos parecía ahogarse en la oscuridad.
Shanks y Mouche revisaban el mensaje que Daniel había enviado minutos antes. Una frase apenas escrita, pero suficiente para congelar cualquier respiración. No es uno, son varios. Se están moviendo, y uno va hacia ustedes. Shanks levantó la mirada, pálido. Mouche, ¿escuchaste eso?, preguntó, apenas un susurro. Y entonces el sonido, un golpe seco, ni fuerte ni violento, pero demasiado preciso, como si algo hubiese colocado una mano metálica sobre la pared exterior, palpando su ubicación. Mouche apagó las luces de inmediato. La casa quedó sumergida en un silencio espeso. Otro golpe, más fuerte. Un raspón metálico recorrió la ventana como una garra tanteando el vidrio. Shanks sintió el corazón golpearle el pecho. Mouche retrocedió hacia él. «Está aquí», murmuró Mouche. Un tercer impacto hizo vibrar el marco de la puerta. Los vidrios temblaron como si fueran a estallar. Luego, una sombra enorme cruzó lentamente frente a la ventana. Una silueta descomunal, humanoide, pero torcida, de movimientos lentos primero, observando, midiéndolos. Un carnicho, pero no uno del modelo original. Este parecía más alto, más hundido, más deformado por las reparaciones improvisadas y la oxidación. Los ojos brillaban como brasas húmedas. La criatura ladeó la cabeza, y entonces los vio. La ventana estalló en un solo golpe. El carnicho irrumpió medio cuerpo hacia adentro, extendiendo un brazo demasiado largo, buscando a ciegas, pero con intención. Mouche jaló a Shanks hacia el pasillo. «Corre». Detrás, el sonido de metal contra concreto retumbaba como un tambor monstruoso. El carnicho avanzaba rompiendo muebles, desgarrando paredes, dejando un rastro de polvo y astillas. Shanks tropezó con una mesa y cayó. La criatura lo alcanzó con la mano, rozándolo. Una línea ardiente cruzó su brazo, un corte superficial, pero suficiente para dejar sangre resbalando hasta su muñeca. El carnicho soltó un sonido gutural, como si hubiese olfateado el rastro. Mouche le lanzó una lámpara para distraerlo. La criatura giró, confundida por un segundo. «Shanks, levántate ya», gritó Mouche. Corrieron hacia la cocina, pero la casa ya no era una casa. Era un laberinto colapsando. El carnicho entró derribando la pared entera. El marco cayó como cartón. Shanks y Mouche se abalanzaron hacia la puerta trasera. La criatura lo siguió, aplastando la mesa, rompiendo el techo con un golpe que hizo caer polvo gris sobre ellos. «Salta», ordenó Mouche. Ambos saltaron por la puerta rota y rodaron hacia el patio. Detrás, el carnicho atravesó la pared completa, emergiendo como una bestia que ya no intentaba cazar, sino aniquilar. Shanks tomó el celular temblando y logró enviar un mensaje, apenas unas palabras antes de huir con Mouche hacia la calle. «Tefi, sal de Husgamed». Algo entró, pero ese mensaje llegó tarde, muy tarde. El edificio de Husgamed estaba casi vacío. Solo el murmullo de las computadoras nocturnas llenaba los pasillos. Tefi revisaba documentos cuando su celular vibró. Lo tomó sin mirar, pero el mensaje de Shanks la dejó sin aire. «Tefi, sal, ya». Ella se levantó de inmediato, pero entonces escuchó el sonido, un eco profundo, pesado, como pasos, pero no humanos. Tefi retrocedió. Las luces del pasillo parpadearon. Una puerta a lo lejos se abrió sola, empujada desde adentro por algo que no debería estar allí. La sombra se deslizó hacia el pasillo, primero lenta, y luego, repentinamente, se detuvo, como si hubiese percibido su respiración. El ascensor bajó por sí solo. Un din metálico resonó en toda la planta. Tefi entendió que no estaba sola. Algo había entrado en Husgamed, y ahora venía por ella. Tefi apagó su monitor con manos temblorosas. El reflejo azul se extinguió y dejó la sala sumida en pinambre. El eco de los pasos, si es que eso eran, resonaba desde el ascensor, cada vez más cercanos, cada vez más pesados. Dank, 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 como si algo enorme caminara descalzo sobre concreto. Tefi retrocedió hasta quedar pegada a la pared. La puerta del ascensor se abrió con un ding suave, pero lo que salió no dio un paso, solo exhaló. Un gruñido grave vibró por todo el piso, como si la criatura probara el aire buscando un aroma humano. Tefi se deslizó lentamente hacia debajo del escritorio. Se cubrió la boca con ambas manos. No podía respirar fuerte, no podía llorar, no podía moverse. El carnicho avanzó al pasillo. Su sombra se estiró por las paredes como raíces negras. Su cuerpo era grotesco, parches metálicos oxidados, cables expuestos como tendons, un rostro incompleto que recordaba una máscara rota. El sonido de sus articulaciones era casi un susurro. Clic, 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 acompañando cada giro de cabeza,
cada pequeño movimiento de detección. Se detuvo exactamente frente a la oficina donde Teffy estaba escondida. Teffy cerró los ojos. Por favor, el Carnichó inclinó la cabeza, olfateó el aire y empujó la puerta. El chirrido fue un grito en el silencio. El monstruo entró con pasos lentos, explorando cada rincón. Una mano metálica rozó el escritorio. La madera crujió bajo el peso. Teffy sintió el borde hundirse sobre su cabeza. Cualquier error y la aplastaría. La criatura abrió un cajón. Lo arrancó sin querer. La madera chocó contra el piso. Teffy contuvo un grito. El Carnichó se tensó de golpe y giró la cabeza hacia abajo, justo donde ella estaba. El escritorio se volcó cuando el Carnichó lo levantó de un solo tirón. Teffy rodó hacia atrás instintivamente y corrió hacia la salida. El Carnichó soltó un rugido deformado y la persiguió. El edificio entero parecía retumbar a cada pisada. Tan. Teffy dobló por el pasillo de ingeniería, esquivando cables, cajas y piezas de prototipos. El aire se llenó de polvo cuando la criatura atravesó una pared en lugar de usar la puerta. Una lluvia de paneles cayó a su lado. No, susurró, con lágrimas en los ojos. Corrió hacia los servidores internos. Sabía que allí podía bloquear una puerta, al menos por segundos. Llegó al cuarto de servidores y cerró la puerta metálica de golpe. Activó un cierre manual. La criatura estrelló el cuerpo contra la puerta. ¡Clan! Todo el cuarto vibró. Los racks temblaron. Los ventiladores zumbaron como una tormenta de cuchillas. Teffy retrocedió. La cerradura se doblaba poco a poco. No resistiría. Piensa, dijo. Entonces vio la salida de emergencia del cuarto, una escotilla baja, diseñada para técnicos. Se arrodilló y comenzó a abrirla. El Carnichó golpeó otra vez. La puerta se hundió unos centímetros. Teffy abrió la escotilla y se deslizó por el túnel estrecho. Apenas cabía. Los ventiladores expulsaban aire caliente, haciéndola sudar y toser. Detrás, escuchó un sonido que hizo que la sangre se le helara. La puerta se desgarró. El Carnichó entró al cuarto. Su respiración profunda llenó el espacio. Estaba justo al otro lado del túnel. Teffy avanzó arrastrándose. Sus manos temblaban. Su ropa se enganchaba con los bordes metálicos. Detrás, el Carnichó metió un brazo dentro del túnel. Los dedos afilados rozaron su tobillo. Teffy gritó, pateó, desesperada, logrando soltarse. El túnel desembocaba en la zona de prototipos. Salió de un empujón, rodó, se levantó y corrió hacia el corredor principal. El Carnichó emergió detrás, deformando la escotilla como si fuera papel. Teffy corrió hacia el lobby. Las luces parpadeaban. La planta entera parecía desmoronarse a su paso. El Carnichó la alcanzó lo suficiente para rozarle la espalda. Los bordes filosos le desgarraron parte de la camisa. Un corte superficial cruzó su costado. Teffy gritó de dolor pero no se detuvo. Corrió, saltó una mesa derribada, atravesó la recepción y salió por la puerta principal, justo cuando otra silueta enorme aparecía detrás de ella en el exterior. No era el mismo Carnichó, había otro.